Connie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi querido Julio, Tere, pues aquí esperando la conversación con nuestra gran audiencia para ver Muy bien. de qué hablaremos hoy. Sí, Teresa, ¿mucho calor o Mucho qué? ¿O más. el Es que calor? no pusiste cortinilla, entonces estábamos así apenas y ya en pantalla, entonces diré, hola. Chaca, chaca, chaca. Bueno, Esa fue fue la sorpresa. cortinilla. Sí, sí, sí. Connie, ¿qué les parece si vamos entrando con un tema que creo yo que nos puede llevar un buen ratito, que es el relacionado con la visita que ha anunciado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a la Ciudad de México? Todo un mes. Y acá en la Ciudad de México también se va a celebrar un aniversario de la insurrección zapatista. Del 1 de enero se va a realizar por primera ocasión en la Ciudad de México, por primera ocasión fuera del territorio autónomo de Chiapas. Pero, Connie, ¿cómo ves en términos generales esta marcha, esta visita a la Ciudad de México, con un ingrediente que es la solidaridad expresa, el acento en los temas de las personas desaparecidas, de sus buscadores y buscadoras y de la organización de diversas luchas sociales en todo el país? Connie. Sí, bueno, pues a mí me parece que el anuncio del EZLN de marchar junto a las mujeres buscadoras, pues es una jugada política, Julio, Tere, de grandísimo calado, ¿no? O sea, por un lado, pues con esto reactiva su presencia nacional, pero se alinea con una de las demandas más legítimas y urgentes. Y al mismo tiempo, bueno, pues con esto pues coloca al gobierno de Sheinbaum ante un espejo súper incómodo frente al tema de los movimientos sociales, que es algo que hemos venido discutiendo aquí en el programa, en tu canal, Julio, desde hace ya varias semanas, en términos de que la 4T de algún modo ha descartado la agenda de los movimientos sociales. O sea, ha perdido solidaridad, ha perdido alianza, ha perdido empatía, vamos a decir, con los movimientos de diferentes demandas sociales. Y entonces, en ese sentido, frente a qué estamos con el anuncio del EZLN que llega y convoca, digamos, su marcha y su demanda a partir de aliarse con las buscadoras, con las mujeres buscadoras. Bueno, pues yo diría que por un lado estamos ante la reactivación política y de un reposicionamiento nacional del EZL tras pues varios años de relativo silencio mediático, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo el EZL desde mi punto de vista? Pues está como tratando de recuperar otra vez centralidad. Y entonces, la elección de la causa de las buscadoras no es casual, sino que es o sea, como mencionaba hace un momento, aborda una de las demandas más legítimas y urgentes de nuestro país con gran resonancia emocional y política, ¿no? Y en ese sentido, al adoptar esta, digamos, esta bandera, pues el zapatismo se actualiza y se conecta con las luchas sociales contemporáneas. Aquí hay un dato interesante, es decir, se aleja de alguna manera de la imagen de un movimiento exclusivamente indígena y agrario, que es uno de los reclamos que, incluida yo, hemos hecho al zapatismo en términos de que les acompañamos en su momento, y cuando llegamos al Zócalo para demandar, denunciar al gobierno, de repente nos dijeron, hey, nuestra lucha es nuestra, de los pueblos indígenas, y no están incluidos los que no son parte de esta lógica. En este momento, el zapatismo hace lo contrario. O sea, justamente retoma algo que es una demanda legítima, muy sentida por nuestra sociedad, y la bandera. Y entonces, al abanderar esto, pues el zapatismo se actualiza y al mismo tiempo establece una alianza estratégica que implica una de las formas más radicales de la resistencia civil. ¿Qué están haciendo las mujeres buscadoras? Ellas buscan a sus desaparecidos sin armas, enfrentando al crimen organizado y enfrentando al propio Estado. Entonces toman una lucha que tiene un cariz muy particular. Y en ese sentido, el EZLN lo que hace es, con su experiencia en autogobierno y resistencia,
pues ofrecer un paraguas político y una caja de resonancia internacional a la denuncia de los desaparecidos en nuestro país. Así, pues las buscadoras, por un lado, esta alianza les permite visibilidad y protección simbólica, pero al mismo tiempo, para el EZLN se convierte en una causa concreta que trasciende su territorio. Entonces, para cerrar, digamos, este primer saque, yo diría que el zapatismo ha construido un discurso de autonomía frente al Estado, y cuando abandera a las buscadoras, lo que hace es denunciar la ausencia del Estado y su complicidad, lo pongo con comillas, pero sí hay complicidad con los perpetradores en términos de que no hace nada por resolver el problema. Y entonces, en este sentido, la manifestación no es solo una protesta, sino una afirmación de que la sociedad civil podemos organizarnos al margen de las instituciones y exigir justicia sin depender de ellas. Entonces, yo diría que pues sí, es una cuestión de gran calado y con grandes significaciones simbólicas y de grandes repercusiones políticas en términos de poner en el centro el papel de los movimientos sociales en nuestro país frente a una 4T que le ha dado la espalda. Julio, Tere. Gracias, Connie. Teresa, ¿qué opinas de este tema, el viaje del EZLN a la Ciudad de México y los dos temas, uno individualizado, que es el de las personas desaparecidas y buscadores y buscadoras, y otro, el de los problemas sociales acumulados y no suficientemente atendidos en términos generales? Teresa. Bueno, creo que además eligen otra vez el 1111, 1111 Delgados, como lo hicieran en un momento político nacional muy distinto del país, pero también del propio zapatismo, porque la primera marcha de los 1111 fue por allá por septiembre de 1997, en el contexto de que estaban haciendo el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que intentaba ser como una estructura civil de acompañamiento al zapatismo, ya con una impronta muy importante, no solo en la izquierda social nacional, sino también a escala internacional, ¿no? Creo que la marcha venidera de los 1111 la tenemos que entender como un momento muy escénico de algo que ha venido pasando a veces con más discreción, a veces con menos, pero de manera muy constante, y que ha tenido que ver con el esfuerzo que han hecho los zapatistas, otras organizaciones, pero en especial los zapatistas, muchas veces poniendo su sede, ya sea en San Cristóbal, que les prestan el CEDINCI, o en Los Caracoles, poniendo su sede para encuentros de resistencias, convocando efectivamente a todos estos actores sociales que, habitando a la izquierda de la 4T, han tenido mucha identidad política en unos tiempos difíciles, ¿no? En los que pues el devenir gobierno por parte de un movimiento progresista implicó el repliegue de la izquierda social. Entonces el EZLN ha venido fraguando muy poco a poco una importante red de alianzas con colectivos de búsqueda, con defensores del territorio, con defensores de derechos humanos, en realidad haciendo eco de una actitud de apertura hacia otros movimientos, en particular con el movimiento de los desaparecidos. Acá mi queridísima Paula Mónaco me recordaba, pues ahí estaba la Rosario Ibarra con los zapatistas en su momento, ¿no? Ha sido como una causa que se han naturalmente encontrado, pero no solo, ¿no? O sea, los zapatistas han venido tejiendo red con toda esa izquierda social, y me parece que lo que vamos a ver en los próximos meses, me parece que diciembre es el mes planeado para esta caravana, pues lo que vamos a ver es una intensificación de esto, que en realidad ha sido una política constante del EZL, pero primero una política de alianzas en un momento de mucho impacto nacional e internacional, y ahora pues una política de resistencias, ¿no? De una izquierda social que resiste y sobrevive pues al ánimo desmovilizatorio endémicamente implicado en el devenir gobierno de una fuerza progresista. Y en ese sentido coincido con Connie en que es un gran desafío simbólico para la 4T, porque el debate público va a tener muy expuesto en la mesa de discusión pues las disonancias entre la izquierda política de venida a gobierno y la izquierda social. Una izquierda política que además pues tiene una mancha respecto a su relación directa con el zapatismo, que tiene que ver con la traición
de lo pactado en los acuerdos de San Andrés. No fue una toma de distancia arbitraria y sectariamente elegida por el zapatismo, sino que fue resultado de un proceso de pacto político de la izquierda institucional con el bloque gobernante del PRIAN en ese momento, que se materializó en la no consecución de lo pactado en las mesas de negociación con el ZLN, y a las que el ZLN convocó al conjunto del movimiento indígena. Y por lo demás me parece, Julio, Connie, que va a ser un momento para que reconozcamos, más allá de lo que podamos evaluar respecto a la forma en la que el zapatismo supo o no leer el proceso de conformación de un sujeto plebeyo popular alrededor del obradorismo. Más allá de esa discusión, creo que sí es un momento para, honor a quien honor merece, reconocer el importante papel que tuvo el zapatismo y que tiene el zapatismo en el proceso de conformación de un sentido político común antineoliberal, que sin duda alguna es parte de lo que abreva la propia consecución de lo que ahora llamamos 4T, ¿no? Es decir, el ánimo político de crítica a la neoliberalización radical e intensificada de la vida pública, pues no nació de la nada, y no nació en este país, no nació del obradorismo, nació por allá en los 90s, pues con esta puñado de miles de indígenas que dijeron este modelo de desarrollo no, y en muchas ocasiones, pues lo que replicaba es el aquí no, que ahorita vuelve a tener tanto sentido, ¿no? Bien, Teresa. Connie, al inicio del programa platicaba acerca de que mañana se va a dar a conocer el resultado de la deliberación de las comunidades de la Bahía de Huira respecto a la instalación de la planta de amoníaco. Ha habido un trabajo muy insistente del gobierno federal a través del subdirector de Conagua, Mauricio Rodríguez Alonso, que ha implicado todo un plan que ha ofrecido la empresa GPO y el gobierno federal de ayudas, de mejoras, de apoyos económicos, obras sociales, una serie de ofertas interesantes para las comunidades, y por otra parte ciertas correcciones en el proyecto original de la planta de amoníaco. Esto en el marco de una serie de presiones y de amenazas incluso a la vida y a la integridad física de los principales dirigentes y sus familias. Mañana se va a dar a conocer en la tarde-noche, y el viernes se dará a conocer un comunicado de las comunidades que podrían estar en un proceso de desgaste que les lleve a aceptar lo que les están ofreciendo como una necesidad de tener algo y no mantenerse en una confrontación con el Estado o con el gobierno mexicano. A la luz de esto, Connie, te quisiera preguntar, hay 3 casos que yo suelo decir que son un ejemplo de la resistencia frente a abusos y frente a injusticias, que son el ZLN, los familiares, los padres de los padres y madres de los 43, y la CENTE, que con métodos muy polémicos, pero han podido sostener su lucha a pesar de todo. ¿Qué encontrarías como elementos de esa resistencia que solo en casos como estos, ZLN, los 43 y el otro tema de la CENTE, la coordinadora, han podido resistir? ¿Qué se necesita en los movimientos sociales para resistir y poder avanzar? Bueno, la pregunta es complicada, pero yo diría que, digamos, se trata por un lado de una avanzada simbólica. Ciertamente estos 3 ejemplos que pones representan, digamos, toda una forma de resistencia en nuestro país, pero al mismo tiempo apuntan a algo que me parece que es muy importante, que es la construcción de un bloque social crítico, Julio. O sea, estos 3 movimientos tienen en común que han construido un mecanismo, un discurso, una narrativa y una lucha práctica en el que han modificado estructuras, han modificado prácticas en términos de disputar lo que ha sido la agenda en diferentes terrenos. Yo pensaría que en este momento lo que está en disputa es la agenda de seguridad y justicia. Es decir, cuando teníamos al CENTE
a la gente en su movilización en medio del Mundial, lo que estaba haciendo era romper la agenda de seguridad que estaba planteando el Estado. Es decir, estaba diciendo, sí, es un país seguro, la gente puede venir, llegar y tal, pero hay que resolver también lo que sucede al interior. Y entonces, en ese sentido, están planteando un bloque crítico desde la postura de la disputa por lo que significa la justicia en nuestro país. Y a mí me parece que eso es un elemento que también está en la mesa con los 43, ¿no? O sea, los 43 lo que están poniendo y que lo han hecho de manera consecuente e histórica es disputar esta agenda de seguridad y de justicia. Y lo mismo está haciendo ahorita el EZLN, ¿no? Lo ha hecho históricamente y ahora lo vuelve a hacer. Pero además, lo que hacen es plantear escenarios a partir de una movilización exitosa. Nadie puede negar el éxito del zapatismo en términos del impulso que le dio y la crítica a la que sometió al gobierno salinista. Hace un momento, en efecto, comentabas con el maestro Meyer, en términos de que hay algunas críticas que dicen que el EZLN fue creado por el salinismo. Es absurdo decir eso, porque justamente lo que hizo el zapatismo fue poner en cuestión y no permitir que avanzara el neoliberalismo como se había instrumentalizado, como se había pensado. Y entonces, en ese sentido, ha sido una movilización exitosa que obliga a cambios de política, en donde somete a, digamos, el escenario público a una confrontación discursiva y política que va desgastando la legitimidad del gobierno en turno. Eso fue lo que hizo con el gobierno salinista el EZLN, y ese es el riesgo al que ahora se puede enfrentar la 4T con el retorno del EZLN, en términos de que puede generar un desgaste de legitimidad del gobierno, particularmente en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque justamente está abanderando a las mujeres buscadoras, a las madres buscadoras, a las familias buscadoras, en un tema que no ha sido resuelto y que ni siquiera se ha volteado a ver, que siempre se toma así como, sí, ya lo veremos, próximamente, sí, estamos trabajando, pero no se habla del tema de las desapariciones. Y ahí están las familias de los 43, y ahí está la CENTE señalando otro tipo de cuestiones, y ahí está el ejército zapatista. Entonces, en cualquier caso, Julio, Tere, yo diría que el diciembre zapatista va a marcar un nuevo capítulo en la relación entre el Estado mexicano y los movimientos sociales. Y eso es lo que yo diría que tienen en común, Julio, la CENTE, los 43 y el EZLN. Bien, Connie, gracias. Sobre este mismo tema, Teresa, ¿qué elementos encuentras en la capacidad de supervivencia, sobre todo, de estos movimientos, el EZLN, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y el movimiento de los padres y madres y familiares de los 43 de Ayotzinapa? ¿Son movimientos que desbordan la legalidad tradicional? ¿Son elementos que apuestan a la movilización y al rupturismo? ¿Cómo ves, Teresa? Bueno, primero, incluso antes de entrar a eso, hay que decir, son movimientos. Recupero la primera parte de tu pregunta, porque a mí me entristece mucho, de verdad, que se instale en ciertos circuitos de la discusión pública del obradorismo esta tesis absolutamente inverosímil de que el zapatismo sería, se lo estabas preguntando también al doctor Meyer, ¿no? Sería una construcción facciosa del salinismo para quién sabe qué cosa. Es triste que se instale en ciertos circuitos de la discusión de ciertas capas, por suerte, minoritarias del obradorismo, y por suerte no está compartido por importantes piezas de la 4T, entre las que destaco la propia Presidenta de la República. Se me antojaría muy improbable que la Presidenta de la República tenga esta lectura absolutamente, reitero, inverosímil y considero incluso delirante, cuando pues el movimiento del que ya viene el CEU
fue el primer pulmón universitario de apoyo civil al zapatismo, ¿no? Es decir, la caravana Ricardo Posas, primer esfuerzo universitario de acompañamiento civil de apoyo a las comunidades indígenas, muy temprano, allá por las primeras semanas del enero del 94, se volcaron a Chiapas, nos volcamos a Chiapas y acompañamos durante mucho tiempo ese movimiento. Así que dudo mucho que en Palacio Nacional se comparte esta lectura del complot de que el zapatismo sería una creación, etcétera, etcétera. Entonces, primero que nada son movimientos. Segundo, son movimientos que tienen en su agenda pues temas pendientes y dolorosos que tienen que ver con los límites autoimpuestos de la 4T, ¿no? Es decir, tenemos al EZLN y lo crecería al Consejo Nacional, al Congreso Nacional Indígena, tenemos no solo el tema de la autonomía indígena, tema en el que la memoria nos indica recordar el momento de la traición a los acuerdos de San Andrés como una parte importante del bloque PRI-PAN-PRD en el que la izquierda institucional y su equipo con los poderes gobernantes y con la lógica de la neoliberalización, no solo el tema de la autonomía indígena, sino otra cosa que hemos estado hablando esta semana, Julio, Connie, que tiene que ver con la no desestructuración de la arquitectura de los cacicazgos locales, que sobre todo en el sur y en el sureste del país, pues siguen causando estragos ahora con el sello muchas veces del verde o de Morena. Mientras esa memoria viva de los pueblos indígenas no sea solventada, pues el EZLN no es un recuerdo del pasado, es un movimiento que está poniendo en la mesa los límites autoimpuestos del gobierno, del proyecto gobernante. Y si hablamos de Ayotzinapa y la justicia pendiente, pues no se diga, no solo también por la vía de la no desestructuración del sistema de cacicazgos locales, sino pues el tope, la pared con la que pega la impartación de justicia cuando se trata del ejército. Ahí tenemos el otro tema, a ver si ahora con la detención de Ángel Aguirre se destraban las cadenas de complicidades que han tenido bajo la sombra el paradero de los estudiantes normalistas. Y si hablamos de la CENTE, pues no se diga, ¿no? Es decir, ahí vemos el tope autoimpuesto de una 4T que dice hay límites en el proceso de desneoliberalización de la vida pública y de la reconstrucción de los derechos desestructurados por la era neoliberal. Entonces nos pones tres muy buenos ejemplos, Julio, porque no son supervivencias de una izquierda social que no encontró modo de encontrar expresión en el proceso de devenir gobierno, no, son movimientos que siguen teniendo agravios continuados en el actual ejercicio de gobierno y de eso no solo sacan su legitimidad, por mucho que haya mucha propaganda en su contra, por parte de ciertas expresiones del oficialismo, reitero, felizmente no siempre acompañados por las altas esferas del poder, sino que además pues están generando también una red de comunes en donde se encuentran en esta situación no solo de habitar a la izquierda del proceso gobernante, del proyecto gobernante, sino además de tener afrentas pendientes que reclamar, ¿no? Gracias, Teresa. Connie, otro de los temas actuales es el hecho de ya la sujeción a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de una larga trayectoria como priista, pero luego de un día para otro pasó del PRI al PRD, cuando no lo hicieron candidato a gobernador de Guerrero, sino a, ¿qué fue? Manuel Añorbe, ¿no? Sí, Manuel Añorbe, que lo hicieron candidato por el PRI, y se fue Ángel Aguirre, impulsado por Marcelo Ebrard y por los chuchos en el PRD, para ser candidato a gobernador por el PRD por Guerrero. Ya había sido gobernador interino y ahora lo fue por un periodo de 4 años y medio o algo así, porque hubo recorte para ajustar tiempos electorales como se hizo en otras entidades. En fin, detenido ahora por supuestamente haber ordenado que desaparecieran videos muy ilustrativos de lo que sucedió en la noche de Iguala. ¿Cómo ves el tema, Connie? Bueno, pues de esto he escrito en mi columna y me parece que es pertinente como retomar lo que ahí señalé esta semana. O sea, desde mi punto de vista, pues en realidad, o sea, sí se trata de un avance importantísimo en términos de volver a traer el tema de la verdad de lo que sucedió con los
estudiantes normalistas, ¿no? De Ayotzinapa. Entonces, en ese sentido, me parece que es un gran logro de la presidenta, una estrategia política sin lugar a dudas, importantísima, pero me parece que tiene ciertos bemoles esta cuestión. Entonces, y que a eso vinculo el proceso de Ángel Aguirre Rivero, en términos de que el proceso va adelante, va avanzando. Evidentemente va a avanzar, y va a avanzar mucho, pero va a topar en él. ¿Y esto por qué? O sea, porque desde mi punto de vista, pues esta detención en realidad lo que hace es, sí, por un lado, señala por primera vez directamente a quien ocupó la máxima responsabilidad política en el estado de Guerrero cuando sucedió este deleznable hecho. Evidentemente, eso no se había visto antes. Y hoy aparece, y además con una imputación concreta, que es que ordenó destruir las grabaciones que fueron clave para entender lo que sucedió la noche del 26 al 27 de septiembre, ¿no? De 2014. Y entonces, claro, se le está haciendo una imputación directa. O sea, justamente esta acusación apunta al presunto encubrimiento del que las familias de los 43 han estado señalando, los organismos que han estado buscando la verdad, han estado señalando desde hace mucho tiempo y no se había vislumbrado. Eso aparece y eso es evidente que es un logro y una cosa maravillosa. Sin embargo, ¿a qué responde esta historia y en este momento, en esta coyuntura política, este proceso de Ángel Aguirre Rivero? Pues en primer lugar, a la gran disputa que hay en este momento, a la disputa electoral de Guerrero. No hay que olvidar que, en efecto, en las elecciones de 2027 se disputa la gubernatura, muchos más puestos, por supuesto, pero se disputa la gubernatura de Guerrero. Y entonces, la disputa al interior de Morena acerca de quién va a estar ahí, pues está vinculada también con esta historia, justamente por todo esto que planteabas ahorita. O sea, ¿de dónde viene Ángel Aguirre Rivero? ¿A qué grupos políticos corresponde? ¿Y qué grupos quieren poner, pues, a quien va a seguir, a quien va a heredar, digamos, la gubernatura en ese estado? Entonces, su detención, de algún modo, envía el mensaje de que las causas judiciales no prescriben políticamente y que justamente cuando algunos de esos perfiles que están buscando reposicionarse en Guerrero rumbo a 2027, pues están en la lupa. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, claro, mandar la señal al gobierno de los Estados Unidos, al Congreso estadounidense, en términos de que en México se procede judicialmente frente a figuras incluso máximas, como puede ser el exgobernador de Guerrero en el caso de Ayotzinapa. Es decir, funciona como una señal de capacidad institucional de la 4T para resolver las broncas que hay aquí en términos de que estamos avanzando en justicia, en combate a la corrupción y la impunidad, y que además reforzamos la posición de que no necesitamos el intervencionismo. Pero también, y aquí es donde quiero hacer también el subrayado, que es que esta detención en realidad que se presenta como un avance judicial, y que lo es, como lo dije hace un momento, es un techo. No va a ir la presidenta, no se va a poner en riesgo de ir más allá de esta persecución, o bueno, de esta captura, de esta detención de este personaje, pero no va a abrir una ruta ascendente, evidentemente, para castigar a otros posibles responsables. Es decir, no se va a meter con Enrique Peña Nieto, no se va a meter con Cienfuegos, ni con toda esa caterva de involucrados. Entonces, pues todo esto apunta a que se mantendrá la línea hasta este nivel. Julio, Tere. Ay, tu micro, Julio. Micro. Ya, salvado. Bien, gracias, Connie. Teresa, ¿cuál es tu lectura respecto a este tema de Ángel Aguirre, su detención casi 12 años después de los hechos?
a menos de 50 días de el aniversario número 12 de esta tragedia nacional que todavía no tiene ni verdad ni justicia. ¿Qué opinas de esa detención y lo que debe implicar? Incluso, ya lo dijo Connie, yo lo he escrito en mi columna. Bueno, pues, ¿y qué decir de Enrique Peña, de Salvador Cienfuegos, de Miguel Ángel Osorio Chong? Teresa. Mira, yo quiero ser un poco más optimista porque hay una variable que podría explicar que Ángel Aguirre haya caído hasta ahora. Y esa variable se llama Ernestina Godoy. Ernestina Godoy entró a la Fiscalía General de la República el 3 de diciembre del año pasado. En un recambio que fue un recambio no como el que hubiéramos esperado, porque fue un recambio producto de que se le da una embajada a Gertz Manero en el Reino Unido. Yo sostengo que porque ahí asumen que el clima contribuye a que no se acelere su proceso de descomposición orgánica. Y ese proceso de recambio, no de ruptura, sino de recambio institucional, yo me imagino dejó en la Fiscalía muchas estructuras que sostenían el aparato de omisión y de dilación dolosa que había en esa Fiscalía. Yo me imagino, por lo tanto, que no fue fácil y que no está siendo fácil con esa estructura interna que no fue afectada porque el recambio no fue por la vía del deslinde de lo que venía haciendo Gertz Manero y de desestructurar todo lo que hubiera podido hacer durante tantísimo tiempo que estuvo en la Fiscalía, sino por este recambio en blandito. Pues yo me imagino que debe ser muy difícil para una Ernestina Godoy hacer que la Fiscalía comience a trabajar y sobre todo en casos que tienen pues mucha cola, muchas personas que les pisen. Yo quiero leer esto como el resultado de un cambio de voluntad política al interior de la Fiscalía, y quiero también leerlo, y voy a dar el beneficio de la duda, como resultado también de un cambio de voluntad política desde las más altas esferas del poder en México. No sé si de cara al próximo aniversario, Julio, o en una cuestión mucho más de principio. Coincido con Connie en que si esto es un techo, no es una muy buena noticia, porque en realidad el exgobernador de Guerrero está siendo detenido no como corresponsable de lo que le hubiera podido pasar a los chicos de Ayotzinapa y a su paradero, sino de ocultamiento y de destrucción de pruebas. Esa pregunta, esa causa deja dos preguntas abiertas que si no se resuelven en realidad, pues llegamos muy poquito lejos, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué se ocultaba? Y esa es la pregunta más importante, porque lo que queremos saber es dónde están los chavos, qué pasó esa noche, cuál es la cadena de responsabilidad, pero sobre todo, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿dónde están? Entonces, primero, ¿qué se está ocultando? Que todavía no está dicho. Y por otro lado, en todos estos 12 años que pasaron, ¿quién ocultó este ocultamiento? Es decir, ya había una persona procesada, la exmagistrada Lambertina Galeana, por esta misma causa. Esta causa lo que está implicando ahora es un mando mucho más alto, ¿no? Pero los implicados en que se hubiera ocultado esta evidencia crucial sobre lo que pasó en las inmediaciones cuando los chavos fueron detenidos por policías municipales y estatales, la cadena de complicidades para este ocultamiento no puede haber quedado en Ángel Aguirre. Tenemos un Ángel Aguirre ahora entonces detenido por ocultamiento y un Murillo Karam en prisión domiciliaria, pero enfrentando un proceso por la construcción de la verdad histórica. Esos son nuestros techos en la impartición de justicia. Si esos son techos y no pisos, pues la justicia queda mucho a deber, porque suena muy difícil que Murillo Karam haya construido una verdad histórica que pretendía dar carpetazo sin la anuencia de sus superiores. Se antoja muy poco probable que el gobernador de Guerrero hubiera actuado él solito,
destruyendo esa evidencia. Se antoja muy poco probable que esto no abra otra vez la duda sobre los folios perdidos por parte del ejército y los militares. Y se antoja muy poco probable que estos 12 años de ocultamiento y de ocultar el ocultamiento no pesen también sobre la responsabilidad del anterior titular de la Fiscalía General de la República. Así pues, yo quiero pensar, y se supone que hay en este mismo mes una reunión de la presidenta, de la secretaria de Gobernación con los familiares de los 43 de Ayotzinapa, quiero pensar que esto se está asumiendo como un piso y que vamos a ver una ruta que todavía parece difícil, que toque las puertas fuerte del ejército, pero que por lo menos vaya avanzando con mucha más vocación y voluntad política, que es lo que me parece es oportuno leer, dado los meses que han corrido desde la llegada de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía. Bien, gracias, Teresa. Connie, pues es un personaje, digamos, menor en el escenario político, el presidente nacional del Fideicomiso de Liquidación del PRI, Alito Moreno, y en realidad, pues hay gente que dice, bueno, ¿por qué se detienen en él si su relevancia es menor? Pero no es menor el hecho de que un presidente de un comité nacional, de un partido nacional, senador, además en ejercicio, vaya al Departamento de Estado a pedir que se actúe contra determinados procesos políticos o institucionales en su país. Ha sido detenido el contador del hermano de Alito Moreno, que tuvo un canal de televisión, Mayavisión o algo así, allá en Campeche, y que recibió 90 y tantos millones de pesos de la administración de Alito Moreno cuando era gobernador de Campeche. Hoy se ha anunciado también acciones en contra de uno de los directores de comunicación social durante la administración del propio Alito en Campeche, Carlos Alberto Medina, por presunto peculado. ¿Cómo ves todo este tema? Hoy acaba de darse en una cámara del Congreso de la Unión, empujones, jaloneos, insultos y gritos entre el Arturo Ávila, vocero y diputado federal de Morena, y otro personaje. Aquí están en la confrontación del PRI, Carlos Gutiérrez, si no me equivoco, que fue quien estuvo ahí gritándose acerca del tema Alito Moreno. ¿Cómo ves este tema menor, pero con consecuencias de este tipo, Connie? Sí, a mí me parece que no es un tema menor, Julio. O sea, a diferencia de todo lo que se está señalando, y que para qué hablamos de eso si no tiene importancia, y si además Alito Moreno tiene mucha cola que le pisen, y entonces, o sea, como si solamente por saberse que es un tipo presuntamente, así lo voy a decir, corrupto, no sé si le voy a poner las comillas en lo presunto, no en lo corrupto. O sea, eso ya lo sabemos. Lo que yo me pregunto, Julio, Tere, es ¿qué papel está jugando? O sea, cuando él se sitúa en esta historia de que va a Estados Unidos, va a Washington en sábado, se fotografía con el fondo de la Casa Blanca, pero que no ve a nadie. Uno diría, ay, pues está haciendo el oso, ¿no? Está haciendo el ridículo, que eso es lo que mucha gente piensa. Yo digo no. Está ocupando una posición y está articulando toda una narrativa que puede tener consecuencias muy graves. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Ayer escuchaba en la mesa que tenían ayer, Julio, aquí en el programa, que decía María Vergara, en términos de que en realidad Alito Moreno está copiando la estrategia de Corina Machado. Y en efecto, está copiando la estrategia de Corina Machado. Pero tenemos que tomar en consideración que no son equivalentes las estrategias, porque Corina Machado lo que hacía era atacar a un Nicolás Maduro que quedó en duda el resultado de su elección, de su última elección. Entonces, claro, ella iba y acusaba a Estados Unidos, en Estados Unidos a Nicolás Maduro para que vinieran por él.
Esa era la lógica. Y con eso se construyó la narrativa y la justificación de Estados Unidos para el 3 de enero, del 3 al 4 de enero, llegar y tomar al presidente de Venezuela y a su esposa y llevárselos. ¿Qué sucede con Alito Moreno? Él lo que está haciendo es construir una carpeta de investigación en contra de México. O sea, él no está solamente llevando el chisme y haciendo el ridículo, sino que él está yendo a oficinas de la ONU, a oficinas institucionales, digamos, en términos de el tema de los derechos humanos, lo que yo mencionaba hace un momento en términos de lo que está poniéndose en términos de cuestión de legitimidad del gobierno de la 4T, en términos de que no se atienden los derechos humanos. Él está usando la misma estrategia en ese sentido. Está utilizando temas de vulneración de los derechos humanos en términos de acusar de eso al gobierno de México. Eso va sirviendo como una carpeta que se va armando y que en el momento en que Estados Unidos quiere atacar y quiere decir, el gobierno, Claudia Sheinbaum no está gobernando, sino que es el crimen organizado el que está gobernando. Toda esta carpeta que está armando Alito Moreno funciona como parte del paquete de la carpeta de investigación para un organismo internacional. Así funcionan los organismos internacionales cuando quieren intervenir en un país en términos de una declaratoria, de un señalamiento. Entonces, Alito Moreno no solamente está construyendo esa narrativa, está construyendo la carpeta de investigación en contra del gobierno de México. Entonces, sí hay que hablar de eso, porque en efecto, cuando se le detiene al hermano, al contador del hermano de Alito Moreno, en realidad lo que se está señalando es que este señor es un personaje que no puede tener credibilidad ni legitimidad para construir una carpeta de investigación en contra del gobierno de México. Entonces, sí hay que hablar de esto. Y sí me parece que es muy importante lo que está haciendo. O sea, no es una cuestión menor, Tere, Julio. Gracias, Connie. Teresa, ¿qué opinas de este tema? Alito, Departamento de Estado, revisión de cuentas en Campeche, broncas en el Congreso. ¿Cómo lo ves, Tere? Yo lo que me pregunto todavía es por qué Alito Moreno no está desaforado. O sea, Exacto. Y no me pregunto por qué puede ir a tocar puertas a Estados Unidos, sino por qué sigue siendo senador de la República, por qué no está enfrentado a un proceso judicial. O sea, esa es como la pregunta que creo que hay que hacer, ¿no? Yo sinceramente creo que no veo que tenga él mucha capacidad de incidencia en la ruta que seguramente el Departamento de Estado ya tiene trazada, su ruta intervencionista, y creo que la propia Corina Machado lo refleja y lo expresa transparentemente. La hoja de ruta de los Estados Unidos y de su Departamento de Estado puede tomar a veces estos alfiles, pero después los desecha, ¿no? Creo que Alito Moreno está intentando ser su alfil y ni siquiera lo está logrando. El tema no es menor porque además no solo está poniendo su hashtag ese que le prohibieron y no solo está como generando esta narrativa de que el gobierno mexicano no tiene control sobre el territorio, etcétera, etcétera, sino que además está yendo a denunciar no a cualquiera, no a la presidenta, sino a consejeros electorales, es decir, está pidiendo que haya una intervención de un país extranjero sobre la institución electoral, sobre el garante de las elecciones en México, lo cual en realidad es muy osado de su parte. Y lo cual me recuerda, Julio Connie, hace algunas semanas en las que se puso en el tema del debate la importancia de que México se blinde contra la intervención de baja intensidad que es más, que puede ser más dolorosa para el país, que tiene que ver con la intervención electoral, ¿no? Pensando que es relativamente difícil que
con México prueben una hipótesis tipo Venezuela, ¿no? Una hipótesis tipo Cuba, hablando como intervención militar en altas esferas del poder, más allá de operativos ilegales en distintas zonas de la República, pero una cosa como la del secuestro de Maduro, o bien un bloqueo como la Cuba. Lo que sí pueden replicarse son las cosas que han venido sucediendo en Argentina, en Honduras, en Colombia, en términos de una intromisión facciosa, ilegal del Departamento de Estado y de Estados Unidos en su conjunto en procesos electorales. Y en este sentido, que la propia derecha nacional les abra la puerta poniendo en entredicho a su autoridad electoral, pues me parece pues muy sintomático de la falta de tino político que ya tiene quien ocupa, dices tú, la guardia del fideicomiso del. Creo que Alito con esta jugada está terminando de ponerle los últimos clavos al ataúd del que fuera partido de Estado. Creo que le saldría bastante barato que nos distrajéramos y se le empezara a intentar hacer un juicio por traición a la patria, porque a ese señor se le tiene que hacer un juicio por corrupto, porque no ha podido explicar de dónde sacó los cientos, no decenas, los cientos de millones de pesos que cuesta su mansión, además del peor de los más pésimos gustos, ¿no? En Campeche. Creo que lo tendríamos que perseguir y encarcelar por eso. Traición a la patria hasta le queda un poco grande, creo que como falta, ¿no? Me parece que por ahí eso diría, Julio. Bien, Teresa, pues gracias por esta mesa de dos. Gracias. En unos minutitos está ya con nosotros Alejandro Meléndez desde Cali, Colombia, para darnos un reporte de lo que está sucediendo en el tema del terremoto, de los daños, de lo que se está haciendo. Así es que vámonos con un postrecito de minutito. Connie Delgado, por favor, postrecito. Sí, yo sí quisiera como de postrecito tocar el tema del audio de Marina del Pilar, así como de cierre, porque sí me parece importante decir dos cositas, nada más, ¿no? Primero, otra vez como a la Sherlock Holmes, ¿quién es el beneficiario inmediato de toda esta discusión y de todo este chisme de los audios de Marina del Pilar en este momento? Pues evidentemente el beneficiario inmediato es Jaime Bonilla y su grupo, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Y yo diría, justamente porque la difusión de este audio que involucra a la gobernadora Marina del Pilar con su presunto ultimátum de Estados Unidos, pues busca golpear su credibilidad, ¿no? Y no la estoy defendiendo, ni mucho menos, pero justamente lo que quiero señalar es que si la narrativa se instala en términos de que esta señora está involucrada en algo más que se habla como de lavado de dinero y cosas de ese estilo, en realidad con ello pues queda totalmente desplazada de la posibilidad de decidir quién sería el candidato o candidata siguiente. Y en este contexto, pues, quien gana es Bonilla, ¿no? Pero no es de manera automática, porque si no se demuestra que el audio es verdadero, también puede perder Bonilla. Y entonces, quien a lo mejor gana es Morena Nacional, en términos de decir quién va a ser el siguiente candidato o candidata en Baja California. Entonces, ahí lo dejaría, Julio. Muy bien, Connie, gracias. Teresa, postrecito, por favor. Yo hoy les quiero pedir permiso de hacer un postrecito muy personal, que tiene que ver con una foto que les presumí el otro día, que tuvimos oportunidad de comer juntos con Julio, pero es de algo muy bonito. Fíjense que por un posteo de David Cilia en Facebook, ahí le mandé la foto a Alex si la quiere poner. Esta es una foto de Pedro Valtierra, que le sacó a esta mujer hermosa que ven en la pantalla, que es ni más ni menos que mi señora madre. Y esa bebé que mi señora madre está cargando, soy ni más ni menos que yo, cuando tenía unos 3 meses. ¡Qué bonita!
Bueno, yo ya les había contado y presumido que mi primer foto, porque además pues no había condiciones para tener muchas fotos, así que es la única foto que yo tengo junto con otra de esa misma serie de bebé, ¿no? Y ya después se salta como hasta el año mi siguiente foto. Ya les había presumido, pero fíjense qué bonita cosa me enteré y estoy como muy conmovida y por eso se los quiero compartir en 30 segundos. David Cilia en su posteo estaba relatando esta foto y diciendo cómo llegó a nosotros, que Pedro Valtierra conoció a un compañero y que nos las hizo llegar y no sé qué, y puso, y en ella se ve a la compañera Tere Cuellar y en sus brazos a Teresa, alias La Huelga. Y yo leí eso y entonces le escribí a David, ¿a quién le decían La Huelga? ¿A mi mamá o a mí? Y me puso, bueno, no, en realidad te decían La Huelguita, porque yo nací un 6 de enero cuando estaba ocupada la Universidad del Estado de México, de la Autónoma del Estado de México, estaban en huelga y yo fui como la bebé de la huelga. Y entonces me decían La Huelguita, cosa que me llenó de muchísima conmoción, porque además, y ya con esto termino esta anécdota súper egoísta, discúlpenme, pero es que estoy verdaderamente... Está bien, excelente. Me pone china la piel, porque mi segundo hijo, Mauro, nació cuando teníamos ocupada la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la huelga en el 2012, poquitas semanas antes de que ganáramos esa huelga. Y entonces, pues, me pareció como una muy bonita giro de la vida enterarme a mis 47 años de esto. Y pues nada, y con esto mi postrecito va en agradecimiento a ese Pedro Valtierra que me regaló esta muy bonita imagen y a David Cilia que ahora me regaló mi primer apodo en la vida. ¡Ay, qué bonito! Excelente, una gran historia. Y para eso son los postrecitos, precisamente para ese tipo de detalles personales que cada quien quiera promover, invitar a algo o una reflexión personal. Connie, Tere, muchas gracias por esta ocasión. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.